na Bíblia, Mateus 25, de 14 até 30. Essas mensagens, a partir de 25, não estarão registradas no alimento diário do semestre. Todavia, poderão compor algum livro. Todas as mensagens que estão entre o alimento diário do semestre para outro semestre, nós transformamos em livros. Mas é também muito importante se algumas igrejas puderem ter suas reuniões de atualização para atualizarmos as igrejas, né, ruminando mais essas mensagens. Muito bem, que o Senhor possa abençoar vocês todos. Hoje é o dia do Senhor, abençoando também as suas ofertas, né, com seus bens materiais, para honrar o Senhor. De tudo que Ele nos deu, nós queremos honrá-lo com nossos bens, para que a sua obra possa ir adiante, não com recursos que Ele nos deu para semearmos como sementes. Então se lembrem de fazer suas ofertas no dia do domingo. E nós chegamos a mensagem de número 26, que vai abordar la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, del versículo 14-30, como yo ya dije, y esta parábola de los talentos finaliza la sección que el Señor Jesús dio como respuesta a una pregunta de los discípulos. Yo voy a leer nuevamente esta pregunta en el capítulo 24 de Mateo. Versículo 1 dijo: cuando Jesús salió del templo y se iba, solo para recordarles a ustedes que al final del capítulo 23 de Mateo, por el rechazo de los líderes judíos y por la rebeldía, el Señor salió del templo, salió también de Jerusalén, y dice que ellos solo lo van a ver cuando Él vuelva en su segunda venida. Y dice: vuestra casa quedará desierta. Entonces nuestro Señor dejó a Jerusalén, dejó al templo, y el versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Porque aquella construcción del templo que fue reformado por Herodes era una construcción muy bonita, una construcción majestuosa, y los discípulos estaban impresionados, pero Jesús ya había abandonado, salido del templo, y ellos no lo percibieron. Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto sucedió en el año 70. En el Monte de los Olivos estaba Jesús sentado cuando los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero, ¿cuándo sucederán que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra? Sucedió en el año 70, ya hablamos sobre esto, por el Imperio Romano. El príncipe Tito fue y destruyó Jerusalén y destruyó el templo. ¿Y cuándo? ¿Qué señales habrá de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor?
y del final de los tiempos. La consumación de los siglos significa el fin de los siglos. Entonces, él respondió en 3 secciones. Ya hablamos sobre esto. La primera sección está dirigida a los judíos, a partir del versículo 4 de Mateos 24 hasta el versículo 31. Él habla con relación del fin de los tiempos, de la segunda venida del Señor. ¿Qué sucederá con los judíos? Y a partir del versículo 32 del capítulo de Mateos 24, 32, hasta el capítulo 25, el versículo 30, es la sección de la respuesta de Jesús sobre su venida y sobre el final de los tiempos para la iglesia. Por tanto, ¿cuál es la señal de la iglesia para nosotros ver cuán próximo está el final de los tiempos? Es la parábola de la higuera. Y la última sección está en el capítulo 25 de Mateos, del versículo 31 hasta el versículo 46. Se refiere al final de los tiempos, lo que sucederá con los gentiles. ¿Qué sucederá con las naciones? Vamos a dejar esto para la próxima semana. Entonces, con relación a la iglesia, termina con la parábola de los talentos que vamos a hablar hoy. Y con la iglesia, con relación a la venida del Señor, con relación al fin de los tiempos, Dios nos dio a nosotros la parábola de la higuera. Pero yo quiero alertarles a todos ustedes que lo que sucede con la iglesia es que lleva a suceder en el mundo. La iglesia, ella está adelante, al frente. ¿Por qué? Porque en el capítulo 24, versículo 14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces es la predicación del evangelio del reino por la iglesia es que determina el fin, determina la llegada del fin. Entonces la iglesia, conforme lo que el Señor nos está revelando en su palabra, la iglesia sigue practicando la palabra con simplicidad y con obediencia. Las cosas van sucediendo en la esfera espiritual y todo lo que sucede en la esfera espiritual sucede en el mundo como consecuencia del avance espiritual. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de que todos los acontecimientos del mundo sucedan. No sé si ustedes percibieron a lo largo de estos últimos años, todo lo que nosotros recibimos, la revelación del Señor en la palabra, inmediatamente ocurre algo en el mundo. ¿No es así? Nosotros, 2-3 semanas atrás, nosotros estábamos hablando sobre Mateos 24 con relación de la importancia del templo, de la importancia de Jerusalén, y en la Pascua, que ya pasó, hubo conflictos justamente allí en la explanada de las mezquitas, donde estaba la base para la reconstrucción del tercer templo. La parábola de la higuera nos da indicios de la proximidad del regreso del Señor. Pero de nuevo, repito, nosotros somos los que hacemos suceder la proximidad de la venida del Señor, conforme
a la fidelidad de la iglesia en predicar el evangelio, la fidelidad de la iglesia en edificar la iglesia, la fidelidad de la iglesia en rescatar a las personas de las calles para la casa de Dios y cuidar de ellas, y al final edificar la iglesia del Señor para el lugar de reposo de Dios, para un lugar de descanso del Señor, que hasta hoy, después de 2000 años que la iglesia fue engendrada, aún no está edificada. Nosotros tenemos esta misión de edificar la iglesia. Por tanto, hermanos, cuando la iglesia cumpla su misión, predicando el evangelio del reino a toda la tierra habitada y edifique la iglesia, entonces vendrá el fin. Solo recordando, cuando yo digo el fin significa aquí la llegada de la gran tribulación. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero ser arrebatado antes de la gran tribulación. Entonces, vamos a trabajar, vamos a predicar el evangelio, vamos a salvar a las personas, vamos a traer como material de construcción para edificar la iglesia, vamos a cuidar de las personas. ¿Para qué? Para que sea posible la venida del fin. Por tanto, la parábola de la higuera nos da señales de cuán próximo está el fin. Israel fue como una nación restaurada en el año de 1948. Y cuando se restauró el Estado de Israel en el año 48, la capital era Tel Aviv. En la guerra de 6 días, en 1967, Israel recuperó Jerusalén. Y Israel sin Jerusalén no tiene mucho significado, porque Jerusalén fue el lugar que Dios escogió para poner su nombre y allí edificar el lugar de su habitación, un templo físico en la tierra, porque Jerusalén era el lugar que Dios escogió para allí. Todas las 12 tribus vayan en las fiestas solemnes en Jerusalén. Por tanto, sin Jerusalén, Israel no tiene mucho significado. Gracias a Dios que restauraron a Jerusalén, pero no tiene el templo. El templo para Israel significa el lugar de Dios, la habitación de Dios, la presencia de Dios. Si Dios no está allí en el templo, en Jerusalén, Israel también no tiene mucho sentido, porque teóricamente Israel sería un reino gobernado por Dios. Y así fue instituido. Principalmente podemos ver en Éxodo 19, allí Israel fue instituido como un reino de sacerdotes, una nación santa y un pueblo de propiedad exclusiva, peculiar de Dios, de entre todos los pueblos. Por tanto, hoy la nación de Israel ya es una realidad. Hoy ella ya tiene a Jerusalén. Algunos países ya reconocen a Jerusalén como la capital de Israel, no más Tel Aviv. Pero aún falta la construcción del templo, que fue destruido. Entonces, esta presión por la reconstrucción del templo va a ser cada vez mayor. Cada año que pasa va a aumentar exponencialmente esta presión. Fatalmente, un día, ellos van a reconstruir el templo. Solo que, si lo hacen hoy,
se podría desencadenar una guerra mundial, pero, queridos hermanos, no está lejos esto. No está lejos, porque esto está profetizado. Algo va a suceder, va a surgir un hombre capaz de hacer estas negociaciones y un hombre poderoso, un hombre con influencias, y él va a conseguir establecer una alianza en Oriente Medio para que Israel pueda hacer su templo. Y cuando este hombre surja, hará una alianza de 7 años, un pacto de 7 años. Él va a quebrar esta alianza a la mitad, en 3 años y medio. Ahí viene el fin, la gran tribulación. Entonces, cuando haga la alianza, el pacto, nosotros vamos a tener pocos años para que el Señor venga en su venida secreta. Es el momento que nosotros seremos arrebatados los vencedores. Yo quiero hacer parte de esto. Por tanto, hermanos, no está lejos. ¿Qué nos cabe a nosotros, hermanos, hacer? Es ser vigilantes. Por eso que después que el Señor habla de la parábola de la higuera, Él habla de vigilar, porque todo el mundo va a estar entorpecido con la vida cotidiana, como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, ¿no es así? Como si no tuviese el fin del mundo. Y cuando vino el diluvio, los tomó a todos de sorpresa, por sorpresa. Entonces, la venida secreta de nuestro Señor Jesús va a tomar a mucha gente por sorpresa, pero no va a tomarnos a nosotros por sorpresa, porque nosotros ya estamos vigilando aquí en la tierra. Por eso, hermanos, ¿cómo vigilar? Versículo 45 nos muestra que el siervo fiel y prudente que vigila, él cuida de sus consiervos. Usted puede decir, pero yo soy recién convertido, yo soy muy joven todavía, yo no estoy maduro suficientemente para ser un vencedor y ser arrebatado en la venida secreta del Señor Jesús. Pero aquí abre una posibilidad para que usted sea arrebatado. Él dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Versículo 45 de Mateo 24, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. ¿Usted está predicando el evangelio? ¿Puedo orar por usted? ¿Usted está haciendo colportaje? ¿Usted está trayendo estos contactos para que la iglesia cuide, y usted cuida de estos contactos, sea por la red de las mujeres conectadas, sea por la red de los hombres de oración, sea por la red de cuidados de la iglesia, central de recepción? Y usted entonces debe dar alimento en la hora correcta para estas personas que Dios colocó en sus manos. Si el Señor vuelve hoy y usted está alimentando fielmente a la persona que Dios le confió a usted, cuidando bien de ella, usted será un vencedor. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes, en la semana pasada, yo dije, ¿cómo vigilar? ¿Cómo vigilar? Hermanos, vigilar hoy es mantener las lámparas encendidas. La lámpara es su espíritu. Su espíritu fue encendido en el día que usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Conforme Juan capítulo 3, su espíritu fue regenerado. Esto quiere decir, usted nació de nuevo.
Usted nació como un hijo de Dios. Usted hoy es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene un espíritu encendido, tiene una lámpara encendida en su espíritu. Porque en Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, esta lámpara fue encendida. Esta lámpara es nuestro espíritu, está en nuestro espíritu. Sin embargo, todas las 10 vírgenes de la parábola tenían las lámparas encendidas, pero lo que diferenciaba a las vírgenes prudentes de las vírgenes necias eran que las vírgenes prudentes, aparte de tener la lámpara encendida, tenía aceite en las vasijas, y las necias tenían las lámparas encendidas porque eran salvas, pero no tenían reservas de aceite en la vasija. Y la vasija es nuestra alma. La lámpara está en nuestro espíritu humano, pero la vasija es nuestra alma. Por tanto, nosotros necesitamos recibir el aceite, permitir que el Espíritu de Dios venga a saturar, permear, venga también a ¿qué? A abastecer nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emoción. Necesitan recibir la saturación del aceite, la saturación del Espíritu de Dios para transformarlas. Amén. Y el Espíritu de Dios, hermanos, es el mismo Dios. Dios hoy habita en su Espíritu. Romanos 8 nos deja claro que si alguien es de Él, este alguien tiene el Espíritu de Dios en él. Este alguien tiene el Espíritu de Cristo en él. Este alguien tiene Cristo habitando en él. Este alguien tiene el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si usted duda de esto, lea en su casa. No tengo tiempo de leerle a ustedes Romanos capítulo 8, ¿está bien? Voy a leer un poco, solo para que ustedes no queden con dudas. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces usted no fue salvo. Usted no es hijo de Dios. Si usted aceptó a Jesús, usted es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu de Dios habitando en usted. El Espíritu de Cristo. ¿No es así? Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, cuando usted recibió a Jesús como su Salvador, usted invocó el nombre de Jesús como su Señor. ¿Qué sucedió? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pasó a habitar en su espíritu. Solo que no haga que de su espíritu un cuarto de huéspedes, donde usted cierra al Señor allí. Usted necesita invitar al Señor que está hoy en su espíritu para que entre en todos los lugares, todas las habitaciones de su casa, que su alma deje al Señor que entre en su mente, deje al Señor entrar en su emoción, deje al Señor entrar en su voluntad. ¿Cómo usted va a hacer esto? Invítelo. Invítelo. ¿Y quién tiene este poder de hacer esto? Está en usted. Su mente. Su mente tiene el poder de decidir dónde su alma
va a inclinarse. Si su mente, sus pensamientos se inclinan para la carne, va a recibir muerte. Versículo 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, pero si usted inclina su mente para el espíritu, usted va a recibir vida y paz. Por eso que Colosenses 3, Pablo dice, ¿qué cosa a nosotros? Buscad las cosas de arriba. ¿No es así? Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué ocupa su pensamiento todo el día? Son las cosas de la tierra. Entonces usted inclina su mente para la carne. Porque hasta su salvación, usted como un ser humano solo vivió en su carne. Porque usted no tenía al espíritu regenerado, ¿no es así? Entonces, es su hábito vivir con su mente en la carne, es un hábito. Solo que después que usted recibió al Señor Jesús, usted necesita aprender a vivir de otra manera. No como de costumbre usted vivía. Usted necesita colocar su mente en el Espíritu. Cuando usted coloca su mente en el Espíritu, usted va a recibir del Espíritu vida y paz. Y cuando usted se inclina para el Espíritu, este Espíritu, hablo de su espíritu humano, porque en su espíritu humano está el Espíritu de Dios. Recuerde que su espíritu humano es el cuarto de huéspedes. El Espíritu de Dios está allí, Dios está allí. Entonces usted necesita abrir la puerta del cuarto de huéspedes, inclinando su mente para allí e invitarlo a entrar en su living, en su cocina, en toda su dependencia, en sus cuartos. Vamos a invitarlo. Entonces vamos a inclinar nuestra mente al Espíritu. Ahí el Espíritu de Dios, como el aceite, va a fluir a su alma. Y este Espíritu de Dios va a saturar su alma, va a transformar su alma. Por eso que Romanos 12 dice, y renovaos y transformaos por la renovación de vuestra mente. Ahí Dios entonces tendrá como ocupar su corazón, como su lugar de habitación. Él va a santificar su alma, Él va a transformar su alma, Él va a llenar su alma como un lugar de su habitación. Amén. ¿Cómo usted puede hacer esto? Hermanos, nosotros, versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No sea solamente hijo de Dios de título, con un título. No sea solamente hijo de Dios nominalmente, sino que sea un hijo de Dios con realidad. Porque todo aquel que realmente es un hijo de Dios, él no es guiado más por su carne, él es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, si usted todos los días busca colocar su mente en el Espíritu, usted va a recibir al Espíritu de Dios a su alma. Usted va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Usted va a ser verdaderamente un hijo de Dios. Entonces usted no estará solamente en la apariencia del reino de los cielos como las 10 vírgenes estaban, sino que usted va a estar en la realidad de los
como en la realidad del reino de los cielos, como las 5 vírgenes prudentes. Entonces no sea solo un cristiano de nombre, sino que sea un cristiano de hecho, un cristiano que es guiado por el Espíritu de Dios. Zacarías 4 nos muestra cómo ser guiado por el Espíritu de Dios, cómo recibir el Espíritu de Dios como aceite. Aquella figura de los 2 olivos, de las 2 ramas, de los 2 picos de oro. Los 2 picos de oro van derramando, van vertiendo el aceite dorado por medio de 2 picos de oro que representan al profeta de Dios, que viene con la palabra profética. Hermanos, yo voy a ser más práctico aún. ¿Cómo usted puede inclinar su mente al Espíritu, permitiendo que el Espíritu de Dios entre en usted? Esto aún es un poco abstracto, pero Zacarías 4 nos deja claro. Usted puede hacer esto dejando que la palabra profética entre en usted. Cuando la palabra profética entra en usted, ella viene vertiendo con el aceite dorado. Él entra en usted y usted va a ser parte de aquella vasija. Usted recuerda que de los 2 picos de oro, el aceite no va directo a las lámparas del candelero de oro que representa la iglesia, sino que va primero a una vasija. Yo espero que muchos que me están oyendo sean estas vasijas. Esta vasija está formada por aquellos que aman la palabra, por aquellos que tienen el amor reverente por la palabra, aquellos que tienen el aprecio por la palabra. No aquellos que oyen un mensaje una vez, ya entendí, ya oí todos y da vuelta a la página. No, rumean. Lo que vuelven a oír hasta que la palabra sea Dios hablando al corazón de esta persona. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos rumear. Necesitamos penetrar en el encargo, profundizar. No sea un cristiano superficial. De cristianos superficiales, hermanos, estamos llenos en este mundo. Seamos un cristiano que ama la venida del Señor. Quien ama la venida del Señor aprecia su venida. Quiere predicar el evangelio del reino, entonces vive con un espíritu contrito, con un espíritu arrepentido, humilde en el espíritu y siempre con amor reverente a la palabra de Dios. Porque estos entienden que la palabra de Dios es la que hace toda la obra. Perdón. Vamos entonces a dar secuencia al mensaje. Vamos a Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus consiervos, a sus siervos, y les entregó sus bienes. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se ausentó del país? Yo quiero decirles a ustedes primero que este hombre, en griego es antropos, es un ser humano. Jesús, Él es Dios. Pero siendo Dios, Él no reivindicó el ser igual a Dios. Esto está en Filipenses. Vamos a ver, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él existe desde el principio. En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él es Dios. Pero Él, para salvarnos, Él
no se aferró, no se apegó a su posición de Dios. ¿Está bien? Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Este hombre aquí es antropos nuevamente. Es la misma palabra griega que en la parábola de los talentos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos refiriéndonos, estamos hablando al respecto, no de Jesús como hijo de Dios. Estamos hablando que como Él se vació, Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que Él se vació, se humilló y se tornó un hombre. En esta posición, Él vino aquí en la tierra como este hombre. ¿Está bien? Asimismo se humilló, haciéndose obediente y muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es Él? Este hombre. Él es simplemente el rey del reino de los cielos. Él vino hoy a fundar el reino de los cielos, que es su iglesia, a través de la semilla del reino. Y lo que este hombre hizo, él se vació. Como Dios, él necesitó vaciarse. Y como hombre, él necesitó humillarse hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte. Si el rey del reino de los cielos tomó esta postura, y nosotros, que somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿no debemos tomar la igual posición, el mismo principio? Por eso, hermanos, el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. En Mateo capítulo 5, versículo 3, el reino de los cielos no es de los poderosos, no es de los capaces. El reino de los cielos no es de los ricos. El reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Del espíritu contrito, del espíritu arrepentido. Hermanos, vamos a mantener esta postura hasta el fin de nuestra vida. Nunca enorgulleciéndonos, nunca creyendo que nosotros somos alguna cosa, ensoberbeciéndonos. No. Vamos a seguir este camino de la humildad de nuestro rey. Nuestro rey tomó este camino vaciándose. Vamos a vaciarnos. Jesús dijo a los discípulos en 3 ocasiones que era necesario Él tomar el camino de la muerte y resurrección. Voy a recordarles a ustedes. Mateo 16 fue la primera vez. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, Él pasó a decir a sus discípulos que era necesario que Él haga esto. Era necesario Él ir a Jerusalén. Por Él, que se quedaría en Galilea. Por Él, tal vez, a lo máximo, llegaría a Betania, donde tenía a sus entes queridos. Por Él, no iría a Jerusalén, pero era necesario el ir a Jerusalén, porque si Él no muriese y resucitase, hermanos, no existiríamos nosotros. Un hombre no tendría ninguna posibilidad de ser redimido. El hombre no tendría ninguna salvación. Gracias a Dios, Él murió y resucitó y
posibilitó nuestra redención, nuestra salvación y a engendrar la iglesia y la iglesia poder ser edificada. Entonces era necesario sufrir, ir a Jerusalén para sufrir. Él sabía que en Jerusalén él no iba a ser recibido con cariño, él iba a ser recibido con hostilidad, pero era necesario ir a Jerusalén. La segunda vez que él lo habló en Mateo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, él aún estaba en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, vean bien, es el Hijo del Hombre, él está en la posición de antropos, de hombre, de ser humano. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, porque si él viniese en la posición de Dios, nadie conseguiría entregar Dios a los hombres, sufrir en las manos de los hombres, ¿no es así? Entonces él tenía que estar en la posición de hombre. Entonces el Hijo del Hombre está para ser entregado en las manos de los hombres y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero hermanos, esta es la gran llave de la salvación de Dios. Mateo 20 es la tercera vez. Vamos a mirar. Mateo 20, versículos 18 y 19. 18. Desde el 17, porque dice, él estaba listo a subir a Jerusalén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, recuerde, Hijo del Hombre nuevamente, es como hombre, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Entonces, ¿quién condenará a muerte a Cristo? Son los líderes judíos. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces, piensen bien. La conspiración para matar a Jesús fue por los líderes judíos. Pero los judíos entregaron a los gentiles para que Jesús sea escarnecido, Jesús sea azotado y sea crucificado. Porque los judíos no podían hacer esto, no querían hacer esto. Entregaron la parte sucia del trabajo a los gentiles, pero la conspiración vino por los judíos. Entonces, yo hice cuestión de leer esta parte para ustedes, porque es el Hijo del Hombre como hombre. Él necesitaba ausentarse del país, él necesitaba viajar. ¿Cómo él viajaría este hombre? Este hombre viajaría. Vamos a ver. Vamos a hablar primero de la cruz. ¿Por qué era necesario que Jesús muera? Porque en la cruz, Juan 19. Abra, por favor, su Biblia en Juan 19. Abra su Biblia en Juan 19 y el versículo 34 nos dice lo siguiente. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús en la cruz ya había expirado. Vinieron a quebrarle las piernas de los tres que estaban en la cruz para que no permanezcan vivos en el día sábado. Pero cuando llegaron a Jesús, Jesús ya había expirado. Entonces no quebraron las piernas de Jesús. Pero uno de los soldados, furioso, tomó una lanza y aún así, esto estaba dentro del plan de Dios para mostrar que de su lado, de la misma manera como del lado de Adán, Dios hizo
también que Adán duerma un sueño pesado, que significa la muerte de Cristo en la cruz. De su lado, del lado de Adán, tomó una costilla y Dios edificó la costilla en una mujer. Esto es señal que del lado de Jesús, Dios entonces sacaría algo para la edificación de la iglesia. Y esta alguna cosa es la sangre y el agua. ¿Sangre para qué? La sangre es para la redención, porque Dios no puede engendrar la iglesia con hombres pecadores. No puede engendrar la iglesia, no puede edificar la iglesia así. Entonces, Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario el Cordero de Dios en la Pascua que muriese para quitar el pecado del mundo. Efesios 1:7. Señor Jesús. Efesios 1:7. ¿En quién? En el amado, en el amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces su sangre trajo al hombre la redención. Sangre. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. El Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces necesitamos de la sangre vertida del lado de Jesús para nuestra redención. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿era necesario o no era necesario? Era necesario que él sufriese en las manos de los principales sacerdotes y escribas y sea muerto, crucificado, porque la sangre derramada en la cruz, esta sangre nosotros tenemos la remisión de los pecados, nosotros tenemos la redención, gracias a Dios. Pero es también para nuestra justificación. Romanos 3:24, porque si no fuese por la sangre, por la redención, nosotros no seríamos justos delante de Dios. Nosotros no seríamos justificados por delante de Dios. ¿Ustedes entendieron? Entonces nosotros necesitamos ser justos delante de Dios, también por la redención. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la redención por la sangre de Cristo en la cruz es para que nosotros seamos justificados. En esta mañana nosotros estamos aquí en esta reunión. En verdad, nosotros estamos en la presencia de Dios. Solo podemos estar en la presencia de Dios porque Cristo, por su redención, nos justificó. No hay un justo que pueda permanecer en la presencia de Dios. Por tanto, hermanos, es la sangre de Cristo que nos justifica, que nos hace estar en la presencia de Dios. Pero no fue solo la sangre que salió de su lado, salió también agua. ¿El agua para qué es? El agua es para dispensar la vida de Dios al hombre por medio del Espíritu. El agua en la Biblia siempre representó al Espíritu. Entonces, por eso que en Juan capítulo 14, capítulo 3, el Señor dice: quien no nazca de la sangre y el agua no puede ver el reino de Dios. Gracias a Dios, del lado de Jesús salió no solo sangre, sino también agua. El agua, hermanos,
es para que nosotros entremos en el reino de Dios. Juan 3, estoy queriendo economizar, pero es bueno que ustedes tengan esta referencia bíblica. Capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, versículo 3. Todos abrieron sus Biblias. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo nacer de nuevo? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, gracias a Dios, esta agua que fluyó del lado de Jesús, hermanos, nos dio esta oportunidad o nos dio esta posición, este derecho, hermanos, de recibir la vida de Dios por medio del Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne continúa siendo carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Algunos erróneamente predican sobre la reencarnación para purificar al hombre, para mejorar al hombre, hermanos. Yo creo que de tantas encarnaciones que se predican, ningún hombre fue mejorado. Hermanos, no existe la reencarnación. Cada uno vive una sola vez y muere una sola vez. Porque si nace de nuevamente en la carne, continúa siendo carne. Entonces solo hay una manera, es nacer del Espíritu. ¿Y cómo nacer del Espíritu, hermano? Es nacer del agua, que fluyó del lado de Jesús, que dispensa la vida de Dios a nosotros. ¿Es esto que leí? Por eso, lo que es nacido de la carne, que es necesario nacer de nuevo. Este nacer de nuevo es nacer de lo alto. Es necesario. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de lo alto, no de la tierra, de la carne, sino de lo alto. Por tanto, hermanos, para engendrar la iglesia y para edificar la iglesia, nosotros tenemos que usar Efesios capítulo 5. Miren su Biblia, Efesios capítulo 5. Aquí nos muestra el agua nuevamente, solo que él aplica el agua aquí, el agua a la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Cristo se entregó a la iglesia derramando su sangre para la redención del hombre y para justificar al hombre delante de Dios. Y no solo esto, sino que fluyó agua de su lado para dispensar la vida de Dios al hombre. Hermanos, Cristo amó a la iglesia, hizo esto por nosotros, se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Hermanos, aún nosotros tenemos mucha naturaleza, mucho de la naturaleza carnal. Tenemos mucho de la naturaleza pecadora, tenemos mucho de la naturaleza del viejo hombre, mucho de la naturaleza aún de la vieja creación. Dios quiere cambiarnos de naturaleza, colocar su naturaleza santa en nosotros. Entonces, este es el proceso de santificación. Dios está santificándonos. Cada día que pasa, más elementos nuestros están siendo sustituidos por los elementos santos de Dios. Este es el proceso de metabolismo espiritual. Pero ¿cómo Dios nos santifica? Vamos a continuar leyendo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, hermanos, Dios nos santifica por el lavar del agua por la palabra. Entonces, la palabra trae al Espíritu. La palabra profética es aquel aceite que trae
al Espíritu de Dios para dentro de nosotros. Entonces esta palabra nos lava como agua y esta palabra nos satura como aceite de Dios, como Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, cómo es importante que nosotros amemos la palabra, vivir por la palabra, y la palabra hace la obra de Dios aquí en nosotros, entre nosotros. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Un día, Él quiere presentar a la iglesia lista para casarse con Él, una novia lista, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ella está lista, está edificada, sin manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Hermanos, es esto lo que Dios está haciendo con nosotros y Él va a volver enseguida. Este proceso tiene que terminar. Vamos a cooperar con el Señor para terminar este proceso. Así como Dios hizo dormir a Adán y retiró una costilla de su lado, edificó una mujer, Él hizo que Cristo muriese en la cruz y el agua que fluyó de su lado produjo la iglesia y está edificando la iglesia por la palabra, por medio del Espíritu. Entonces, durante la cena de la Pascua, cuando Jesús apuntó quién era el traidor, ustedes recuerdan esto, en Juan capítulo 13. Habla su Biblia, por favor, nuevamente. En Juan capítulo 13. Disculpe. Jesús entonces reveló quién lo iba a traicionar y le dijo a Judas, lo que usted tiene que hacer, hágalo rápido. Judas entonces se levantó de la mesa, de aquella famosa mesa de la cena del Señor, y se levantó y quedaron los 11 discípulos del Señor. Y fue en este momento en que Jesús les dijo, ¿dónde está? Capítulo 13, versículo 31. Aquel mismo, cuando salió, Judas, fue glorificado el Hijo del Hombre y Dios fue glorificado en él. Si Dios fue glorificado en él, también Dios lo glorificará en él mismo y lo glorificará inmediatamente. Quiere decir, estaba bien cerca del momento de su crucifixión. Hijos, aún por un poco estoy con vosotros. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso en la parábola de los talentos habla un hombre que viajó del país, que se ausentó del país, entonces él necesitaba ir. ¿Qué es este ir del Señor? ¿Quién sabe? Él necesitaba ir, él necesitaba morir. ¿Entendieron? Entonces, por eso que en el capítulo 14, versículo 1, Jesús, como ellos estaban tristes sabiendo que Jesús estaba por morir, los discípulos quedaron tristes y Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este voy, hermanos, es morir. Voy a morir con el propósito de preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y cuando yo fuere a la crucifixión por la muerte, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo voy a morir por la cruz, pero yo voy a volver y voy a recibirles a ustedes para mí. Este volver, hermanos, es la resurrección. Por eso que él dice, en las 3 veces, yo voy a resucitar en el tercer día, resurgiré en el tercer día, ¿no es así? Entonces, él va a morir y los discípulos no tenían cómo acompañarlo.
Esta muerte solo Él podía hacerla, pero Él volvería. Él volvería ¿para qué? Para llevar a los discípulos a Él mismo. Para que donde Él ya estaba, Él quería llevar a los discípulos para el lugar donde Él estaba. Donde Él estaba. Oh, Señor. Versículo 11. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Quiere decir, Jesús siempre estuvo en el Padre. Jesús nunca se separó del Padre. Jesús, Él y el Padre son uno. No hay cómo separarlo, ¿no es así? Pero donde Jesús estaba era el Padre. Jesús estaba en el Padre. Pero Jesús en la carne, Él no tenía aún cómo colocar a los discípulos que Él amaba en el Padre. ¿Ustedes entienden? Entonces era necesario que Él muera, resucite. Ahí Él entonces podría recibir a los discípulos en Él. Y los discípulos estarían también en el Padre por medio de Él. No sé si los hermanos entendieron. Ellos no pueden estar en el Padre directamente, pero ellos pueden estar en el Hijo, en Jesús. Pero como Jesús está en el Padre, nosotros también estamos en el Padre. Oh, Señor Jesús. Entonces, el objetivo principal, hermanos, de su muerte y resurrección es para que Cristo entre en el hombre por medio de la fe. Todo aquel que cree en Jesús por la fe, hermanos, Cristo entró en él. Y no solo esto, Cristo entró en él para habitar y para dar vida al hombre. Hermanos, esto está en Romanos 8, versículos 9 y 11, ya leí esto. La muerte y resurrección de Cristo, aparte de realizar la redención, tiene como meta hacer morir nuestro viejo hombre para no servir más al pecado y sí vivir para Dios. Romanos 6, versículos del 6 al 10. Ustedes lean en casa. Yo necesito ir un poco más rápido. Entonces era necesario, hermanos, que Él muera. Ahora, cuando Él entonces engendró la iglesia, antes de esto, hermanos, aún yo no hablé. Jesús entonces, cuando Él murió, ¿por qué Él necesitaba morir para poder recibir a los discípulos para dentro de Él mismo? ¿Y cómo es que Él podría entrar en los discípulos? Vamos a mirar aquí. Muy interesante esto. Vamos a mirar aquí. Del versículo 14, versículo 16 en adelante. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús en la carne no podía estar para siempre con el hombre, con nosotros, pero Él necesitaba ir para el Padre y mandar otro consolador para poder estar con nosotros en todo el tiempo, hasta la eternidad. Entonces, este otro consolador, ¿quién es? Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Él dijo a sus discípulos, pero vosotros lo conocéis. Bueno, ¿cómo? El Espíritu que aún sería enviado por el Padre los discípulos ya conocían, porque Él habita con vosotros. Entonces, eran para que ellos entiendan que este Espíritu que el Padre enviaría era el mismo Jesús. Después de pasar por la muerte y resurrección, Él se tornaría el Espíritu que es el Consolador, volvería a nosotros y estaría para siempre con nosotros. Voy a repetir. Pero vosotros le conocéis, porque Él mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Jesús en carne. Y estará en vosotros. Estará
Él habita ahora en carne con ustedes, pero cuando yo muera y resucite, yo voy a estar en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, este Jesús hoy está en forma de espíritu, el espíritu de realidad, el otro consolador. Él, por un lado, está sentado a la derecha del Padre, pero por otro lado, hermanos, él, como el espíritu de realidad, él está aquí. Él está aquí entre nosotros. Oh, Señor Jesús. Entonces, en el día, siempre me olvido de leer este versículo, Juan capítulo 20. ¿Cómo es que Jesús entró en los discípulos? Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los miedos de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, este Jesús, después que murió y resucitó, su cuerpo fue transfigurado. Su cuerpo ahora es un cuerpo de la resurrección. Pero al mismo tiempo este cuerpo usted puede tocarlo. Aquí dice, él mostró las manos y también mostró su costado. Él podía mostrar, pero él no es un cuerpo de materia. No era más materia. Él apareció en medio del recinto donde ellos estaban y después se retiró, desapareció. Hermanos, él no necesitaba que nadie lo lleve de auto, de caballo, porque él estaba en el cuerpo de gloria. Y nosotros, hermanos, en la venida del reino milenar, si fuéramos vencedores, vamos a reinar con Cristo en la parte celestial también con este cuerpo nuevo y nosotros vamos a recibirlo sin materia, sin masa. ¿Sabe lo que pesa? Lo que pesa aquí en la tierra por la acción de la gravedad es la masa, la materia. Pero un día nosotros no vamos a tener más la materia, la masa. Aleluya. Ahí que dijo Jesús en este momento. Y habiendo dicho Jesús, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo es importante nosotros ser enviados? Necesitamos predicar el Evangelio. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Salió de dentro de Jesús un soplo. Y este soplo, hermanos, fue hasta los discípulos. Y ellos recibieron al Espíritu Santo. Entonces, aquel Espíritu de verdad, que es el otro consolador, vino cuando Jesús resucitó y el Padre envió y fue soplado para dentro de los discípulos. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Hoy Jesús vive en usted, como un espíritu está en usted. Entonces, hermanos, en el día del Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, yo no tengo mucho tiempo de hablar de esto. Yo tengo que terminar, pero tengo que hablar algo importante. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? En el capítulo 2 de Hechos, la iglesia, así fue engendrada públicamente la iglesia. La generación de la iglesia sucedió así. La primera iglesia engendrada en la tierra de Jerusalén, representando a toda la iglesia en la tierra. En el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio, los gentiles fueron también bautizados para dentro del mismo cuerpo. Entonces, los judíos creyentes, en Hechos 2 y en Hechos 10, los gentiles creyentes, todos nosotros formamos un mismo cuerpo, el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, todo esto era la promesa del Padre, que ellos recibirían poder. Hechos, vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos, capítulo 1, versículo 4.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 8. Pero recibiréis poder, hermanos, este Espíritu Santo que descendió sobre ellos. El soplo de Jesús hizo con que el mismo Jesús como Espíritu Santo entró en los discípulos. Pero en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos para darles poder. ¿Poder para qué? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por un lado, necesitamos recibir a Jesús, el Espíritu Santo, como vida, como el mismo Dios para dentro de nosotros, como vida para vivir, como esencia. Pero por otro lado, la iglesia necesita recibir el Espíritu Santo como poder. ¿Poder para qué? Para predicar el Evangelio, para ser testigos. Entonces, queridos hermanos, ustedes que salen a las calles, predican el Evangelio, puedo orar por usted, hacen colportajes, salen cuando ustedes salen con poder, y Dios ya le dio a ustedes. Él lo dio a la iglesia. Amén. En Lucas 24, versículo, dice que ellos estaban ser revestidos de poder de lo alto. ¿Para qué? Para predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento para la remisión de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces no era solo para que quede entre los judíos, desde Jerusalén a todas las naciones. Entonces vamos a volver a Mateos 25. Quiero hablar algo importante aquí. Mateos 25. Oh, Señor Jesús. Versículo 14. Un hombre que yéndose lejos llamó antes de partir a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quiénes son? ¿Qué son los bienes del Señor principalmente? Todo este mundo, los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Todo es de Él. Pero lo que Él realmente, ¿quiénes son sus bienes? Son los hombres. Los hombres. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Bueno, su bien para administrar, Dios entregó sus bienes para que nosotros administremos. Hermanos, sus bienes se refieren aquí principalmente a la iglesia, que Él compró con un alto precio de su muerte, y Él engendró la iglesia, y Él necesita aún edificar la iglesia. Él es el Cristo ungido para esta misión, y esta misión Él consiguió cumplir una parte a través de su muerte y resurrección. Él engendró la iglesia. Pero ahora, hermanos, esta iglesia necesita ser edificada. Estos son sus bienes, es el negocio del Señor. Dios tiene un negocio y entregó a su Hijo que ejecute. Y el Hijo entonces con su muerte y resurrección engendró la iglesia. Pero aún el negocio no está listo. Necesitamos edificar la iglesia. Entonces Él entregó en nuestras manos. Hermanos, ¿quién quiere ser siervo del Señor? Ni todos quieren ser siervos, pero espero que usted sea un siervo del Señor. Entonces el Señor entregó los talentos a sus siervos para que puedan administrar sus bienes, para poder edificar la iglesia. Entonces, hermanos, por eso que nosotros necesitamos ir a las calles, predicar el evangelio, traer material para edificar la iglesia. Y el Padre incumbió, nosotros vimos en Mateo 16, del 16 al 18, que el Padre confió al ungido de Dios que es Cristo y el Hijo del Dios vivo para edificar la iglesia, y esta iglesia necesita ser edificada de manera que las puertas del Hades no prevalezcan más contra la iglesia edificada.
Esta es la tarea del Hijo y Él hoy entregó para nosotros estos bienes. ¿Usted quiere recibir esta tarea de Él? ¿Vamos a edificar la iglesia? Entonces, por tanto, hermanos, el Padre nos confió a nosotros, sus siervos de la última hora, la conclusión de su misión, de su negocio. Por eso, hermanos, debemos predicar el Evangelio y edificar la iglesia. Oh, Señor Jesús. ¿Y cómo? Esta es nuestra responsabilidad. ¿Cómo Él va a distribuir a cada uno? Usted va a recibir 5 talentos, usted va 2, usted 1. Entonces, ellos van a recibir de acuerdo con su capacidad. Dios la va a distribuir, el Señor va a distribuir. Entonces, hermanos, ¿qué es nuestra capacidad? Voy a leer una nota de la versión Recobro. La misma capacidad es nuestra capacidad natural, quiere decir innato, natural, constituido de lo que somos por la creación de Dios y de lo aprendido. Esto es una nota. Entonces voy a decir lo siguiente. Una parte de nuestra capacidad, ella es innata, nace con nosotros. Y otra parte viene de lo que aprendimos a lo largo de la vida. Cuanto más nos creemos sabios y capaces, menos aprendemos en la vida. Cuando más humildes somos, considerando a los otros superiores, oyendo más y hablando menos, aprendemos más. Hay gente que no aprende nunca, que habla mucho. ¿No es así? Y a nadie le gusta que alguien hable de algún defecto, alguna insuficiencia, alguna deficiencia nuestra, ¿no es así? No nos gusta a nosotros, pero hermanos, a veces es bueno oír, es bueno oír. Hay gente que cuando usted le dice de una deficiencia de él se justifica. Él tiene todo el mundo para justificarse. Él no consigue aceptarlo a usted. Una persona de esta nunca va a ser perfeccionada. Por tanto, hermanos, vamos a aprender en tener humildad y aprender. ¿Es así o no? Vamos a aprender. Hay gente que habla mucho y nunca aprende. Vamos a aprender. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a aprovechar todas las oportunidades para aumentar nuestra capacidad. Claro que aquello que Dios nos dio por el nacimiento es importante, pero hermanos, yo digo, lo que usted puede agregar es mucho más importante. Lo que Dios te dio por su nacimiento no depende de usted. Dios le dio, pero de ahí en adelante depende de usted. Usted puede buscar. Por tanto, hermanos, si nosotros tenemos oportunidad, ustedes que son jóvenes, adolescentes, niños que están oyéndome, si usted esté recibiendo una educación formal, busque, procure capacitarse, procure aprender bien. No solamente aprenda para sacar una buena nota, no aprende para pasar de año. Vamos a aumentar este vaso, esta capacidad de este vaso. ¿Está bien? Si usted tiene oportunidad o tuvo oportunidad de una educación formal buena, usted entonces tuvo una oportunidad de aumentar su capacidad. ¿Entendieron? Y si usted no tuvo oportunidad de tener una educación formal, usted puede, como dicen, aprender en la escuela de la vida. ¿No es así? Usted puede aprender en el día a día. Por ejemplo, cuando yo no tengo mucho tiempo para explicar mucho, pero quiero decirles a ustedes lo siguiente: aproveche que todo en la vida es perfeccionamiento. ¿Por qué necesitamos del CPEP? El CPEP es para perfeccionamiento, ¿no es así? ¿Por qué necesitamos del PAC? ¿Para qué? Para perfeccionar a los colportores. Entonces, todo en la vida, hermanos, es perfeccionamiento. Y en la iglesia, hermanos, todo es para perfeccionar. Dios nos perfecciona, hermanos, en los
servimos num determinado serviço e nós precisamos sempre ser aperfeiçoados. E tudo, irmãos, nos aumenta a capacidade de servi-lo mais. Porque eu já vi regiões de obra travada, alguma região travada, por causa da capacidade praticamente mínima dos que tomam liderança. E esses que tomam liderança têm uma capacidade mínima. E o problema, sabe, o pior problema é quem é incapaz e acha que é capaz, né? E não se qualificam, não se capacitam e sempre ficam limitados, e a obra do Senhor não avança naquela região. Por isso, irmãos, vamos nos abrir. Se eu não tenho capacidade, irmãos, eu preciso me fazer juntar, agregar das pessoas que eu reconheço, preciso reconhecer a minha deficiência e pedir ajuda dos irmãos. Não é? Ninguém sabe tudo. Nós somos uns dos outros, certo? Então, irmãos, não seja aquele que está na frente, né? Não tem capacidade de fazer as coisas, não deixa ninguém fazer e não reconhece que precisa de ajuda. É aquela galinha velha que o irmão Dong fala, né? Aquela galinha velha já não bota mais ovo, certo? E não sai do ninho, ocupa o ninho. E as galinhas novas ficam tudo embaixo, esperando o lugar, a vaga, não tem vaga para ela. Botarem ovos, né? Então, irmãos, vamos aprender, irmãos, a pedir ajuda. Vamos pedir, por isso, irmãos, somos da renovação na igreja. Somos da inclusão. Incluir mais pessoas. Ó Senhor Jesus. Tá bom, vou falar só até aí, senão vou exagerar muito, né? Porque esse é um ponto que me preocupa muito, tá? A gente precisa realmente dar para o Senhor. Bom, amém. Agora, irmãos, eu quero dizer para vocês também, depois de dito isso, vocês vão pensar que, puxa, Pedro de novo está falando da capacidade do homem, tá? Mas eu quero dizer para vocês que, mais uma vez, vou repetir, que a capacidade do homem é para dar suporte a Deus para fazer obra. Lembra-se da sarça que Moisés viu no deserto, e havia fogo na sarça, e a sarça não se consumia. Isso quer dizer o quê? Deus não usa a capacidade do homem como combustível para sua obra. Deus não precisa do homem como combustível para ele fazer a obra aqui na terra. Ele só precisa do homem, da capacidade do homem como suporte para que o fogo dele pudesse estar em cima. Então, eu já disse no passado, os irmãos não acharam essa ilustração, vocês acho que conhecem uma ilustração que eu fiz, que uma sarça serve apenas para dar suporte para o fogo. Mas se essa sarça fosse um pouco maior, tiver uma capacidade um pouco maior, uma capacidade maior, o fogo seria maior. Vocês entenderam? Vocês entendem? A sarça não tem capacidade para fazer obra de Deus, mas o fogo tem. Mas quanto mais a sarça é capacitada, mais a sarça é capacitada, más Dios puede hacer su obra. Entonces el poder continúa siendo de Dios, no del hombre. Pero la capacidad del hombre da soporte para que Dios haga. ¿Ustedes me entienden? Por eso, hermanos, en 2 Corintios capítulo 4, 7 dice, tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero cuanto mayor este vaso de barro, el tesoro puede ser mayor. ¿Ustedes entienden? Entonces, por tanto, cuanto el vaso es más capacitado, Dios puede usarlo más para su obra. Usted puede ser perfeccionado en diversos servicios en la iglesia, en el CPEP, en el PAC, participando de la fábrica de vencedores, del ministerio de las mujeres, de la red, de los hombres de oración, etcétera, etcétera, en los diversos servicios de la iglesia.
en el aspecto espiritual, en la esfera del reino de los cielos, mantenerse siempre con un espíritu contrito, aún es necesario, hermano, siempre un espíritu humilde, pero buscar desarrollar el amor por la palabra profética, la palabra de Dios, practicándola con simplicidad y obediencia. Continúe este camino, tener disposición en ser perfeccionado para servir con eficiencia cada vez mayor. Desarrollar el amor por las personas con compasión y dedicación para cuidar de ellas, para promover la edificación de la iglesia. Hermanos, estos son nuestros bienes que el Señor nos confió a nosotros. Y un talento, yo voy a leer rápidamente, equivalía cerca de 45 kilos de plata o 6,000 denarios de la época, denarios romanos. Un denario era el salario de un día de un trabajador. Pagaban al soldado romano un denario por día, un denario romano por día. Entonces serían 6,000 días de trabajo de un soldado de aquella época. Yo no quiero calcular cuánto es, pero yo quiero decir, un clino de plata hoy, ¿cuánto vale? En el día 20 de abril, cuando yo preparé este mensaje, la cotización internacional del kilo de plata estaba en 3.780.33 reales y 8 centavos. Esto es en la cotización internacional. Entonces, un talento equivalía a aquel que recibiría un talento, recibió 170.238 reales. ¿Se puede hacer negocio con ese valor? 170,000, un talento. ¿No es así? 2 talentos recibirían el doble, 340.437 reales. ¿Se puede hacer negocio o no? ¿Está bien? Y el de 5 talentos, claro, 800, casi 1.000.000 de reales. Se puede hacer negocios, ¿eh? Y el valor usado es del mercado internacional. Pero si usted va al mercado libre a comprar barra de plata, 1 kilo vale más. 1 kilo vale 10,000 reales. Quiere decir, casi 9,000 y algo, casi 10,000 reales. Entonces, un talento significa 450,000. Si usted recibió hoy 450,000, ¿se puede hacer negocios o no? ¿Y por qué aquel siervo de un talento dijo, enterró? Diciendo que el Señor era cruel, era muy severo. Entonces, hermanos, lo bueno es que el que recibió un talento, hermanos, salió inmediatamente a hacer negocios con él y ganar otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 talentos ganó otros 2. El término usado en esta parábola son términos de hombres de negocio. Confió sus bienes, negociar y después ajustar cuentas. Son todos cuestión de negocio. Hermanos, usted tiene que entender que nosotros estamos envueltos en el negocio de Dios. Infelizmente, hermanos, a partir del siglo II, el clericanismo fue tomando forma y fue separando al clero de los laicos. Y de ahí en adelante, hermanos, solamente los que estudiaban para formación clerical era que podían entender las cosas de Dios. El laico no. Esto fue descendiendo ladera para abajo en la iglesia en Tiatira. Hablé esto durante las 7 iglesias. Y llegó al fondo del pozo esto. Los miembros del cuerpo de Cristo no tienen más lugar para ejercer su función, desempeñar su función. Pero gracias a Dios, Dios entonces en el siglo XV, XVI, comenzó a restaurar. Ahí vino la iglesia en Sardis, solo que, hermanos, tomó todos los vicios de la iglesia en Tiatira y continúa haciendo la formación de cleros. Los líderes de las iglesias, hermanos, tenían que hacer teologías sistemáticas,
Todo era teoría, 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 doctrina, doctrina, hermanos. Y se aprendía algo en la práctica. Era administrar la iglesia para poder mantener. Se tornó un negocio. En un negocio en el buen sentido. Hermanos. Por eso, cuando nosotros hablamos de las cosas de la Biblia, todos buscan teorizar, hablar en teología, hablar en doctrina. Hermanos, no es esto. El negocio de Dios es un negocio. Cristo recibió la incumbencia para engendrar la iglesia y edificar la iglesia. Y la edificación de la iglesia es un negocio. No tenga la mente de un doctrinario, teórico, no. Nosotros tenemos que dar ganancias al Señor. Aquella mujer virtuosa del último capítulo de Proverbios, ella daba ganancia a su marido. Ella no estaba teorizando todo el día en su casa, no. Ella hacía lana, tejía, cuidaba de los hijos, plantaba una viña, ella salía para hacer negocios, compraban y vendía. Ella era una mujer de negocios. Mateos 13. Vamos a ver, Mateos 13. La parábola que corresponde a la iglesia en Filadelfia es la parábola, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Cuando, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, nosotros tenemos que dejar del lado el tema de teología. En el tiempo de la iglesia en Filadelfia no es teología. En el tiempo de la iglesia en Filadelfia, hermanos, es hacer negocios de Dios, dar ganancia. Vamos a las calles, predicar el evangelio, traer personas a la iglesia. Vamos a cuidar de ellas. Vamos a suplir con la palabra, hacer crecer junto con la iglesia siendo santificada, ¿no es así? Siendo edificado y traer al Señor de regreso una iglesia edificada. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era su viña, él iba a la viña para buscar fruto y no tenía frutos. Hermanos, durante 20 siglos también de la historia de la iglesia, ¿cuánto tiempo dio fruto para el Señor? Está en el momento de dar frutos al Señor. Vamos a las calles, predicar el evangelio, traer personas. Vamos a cuidar de ellas. Vamos a edificar a las personas junto con nosotros. Esto es dar ganancia al Señor. Esto es edificar la iglesia. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes, el énfasis está en el crecimiento de la vida, preparación, de permitir que el Espíritu permee nuestra alma, pero ahora la parábola de los talentos se refiere qué obra nosotros vamos a presentar al Señor. Cuando el Señor vuelva, Él nos va a pedir, ¿qué obra usted hizo? Hermanos, yo di mensajes muy bonitos. Él no le va a importar esto. Él va a querer saber qué fruto práctico usted y yo hicimos para el Señor. Yo voy a terminar aquí con Isaías 55. Yo no conseguí terminar el mensaje, pero voy a terminar con Isaías 55 para mostrarles a ustedes, hermanos, que el Señor, Él quiere frutos. Isaías 55, miren, el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Hermanos, Dios quiere manda. No es para que el hombre construya alrededor. Cuando Dios manda lluvia, hermanos, es para regar la tierra, para fecundar la tierra, para producir frutos, para dar alimento al hombre, para dar semilla al que siembra, ¿no es así? Entonces, será diferente cuando Dios manda la palabra. Cuando Dios habla una palabra, ¿es para qué? Es para estar en un lago lindo,
para que nosotros contemplemos la palabra. Miren qué teología linda, qué mensaje bonito. No es para esto, hermanos. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que conviene y prosperará en aquello para que la envié. No voy a tener tiempo de terminar esta parábola, pero yo creo que ustedes entendieron el encargo. Hermanos, vamos a encarar esta responsabilidad. Esta responsabilidad que recibimos del Señor no es meramente hablar mensajes bonitos, es para producir algo real para Él. Y esto, algo real, es edificar la iglesia. Por eso, hermanos, vamos a producir, dar frutos al Señor y tener este espíritu. Y por otro lado, también el énfasis está, vamos a buscar siempre capacitarnos, vamos a buscar siempre ser perfeccionados. Ser perfeccionados. No crea que usted sabe todo. Vamos a tener humildad suficiente de pedir ayuda de los hermanos, pedir perfeccionamiento de los hermanos y siempre con un espíritu de aprendizado. Siempre aprender. Y aquellos jóvenes y adolescentes que están estudiando, aprovechen la educación formal para capacitarse. ¿Está bien? Y si usted no tiene oportunidad, aproveche todas las oportunidades de su vida para capacitarse, para que Dios te pueda usar aún más. Jesús es el Señor.